Buenos días. El día de hoy voy a presentar mi caso clínico sobre la diabetes mellitus tipo 2 de la materia de medicina bucal de la cual la doctora Sandra Rosa Sandoval está encargada. Mi nombre es Itzel Yamile Benítez Chabelas y soy del grupo 05BB de la Universidad de Ciencias Médicas y Administrativas. La definición según la OMS sobre la diabetes mellitus tipo 2. La diabetes de tipo 2 afecta la forma en la que el cuerpo usa la glucosa para obtener energía, impidiendo que utilice adecuadamente la insulina, lo que puede aumentar las concentraciones de azúcar en la sangre si no se trata. Y recordar que la insulina es una hormona que regula la concentración de glucosa en la sangre. La prevalencia en el mundo. Aproximadamente 537 millones de adultos de entre 20 a 79 años de edad viven con diabetes. Además, se prevé que el número de total de personas con diabetes aumente a 643 millones en 2030. Es decir, en 5 años ya se prevé que los casos de diabetes aumenten en total de 106 millones y a 783 millones en 2045. También, 643 millones de adultos padecerán diabetes en 2030. 3 de cada 4 adultos con diabetes viven en países de baja renta y media, y 240 millones de personas con diabetes no han sido diagnosticadas. La prevalencia en México. En el 2012, 9.2% de personas con diagnóstico previo de diabetes. En el 2018, 10.3% de personas tuvieron un diagnóstico previo de diabetes, de las cuales 11.4% fueron mujeres y 9.1% fueron hombres. La complicación más reportada fue la visión disminuida, y las entidades con más porcentaje altas en diabetes son Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Campeche y Ciudad de México. Fisiopatología. La diabetes mellitus tipo 2 tiene un componente genético muy importante que alteraría la secreción de la insulina a través de la regeneración deficiente de las células beta, resistencia a la insulina o ambas. Y si a todo esto se le suman factores ambientales como es la obesidad, el sedentarismo, tabaquismo y estrés, se presentará una intolerancia a la glucosa o un estado prediabético y finalmente se desarrollará la diabetes mellitus tipo 2. En la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2 se conjugan varios defectos para la determinación de esta. El primero de ellos es la resistencia a la insulina a nivel del hígado, músculo liso y tejido adiposo. Por lo tanto, se habla de resistencia periférica a la insulina a la que se produce en el músculo estriado, donde disminuye la captación y metabolismo de la glucosa. Y se habla de resistencia central a la insulina a la que se desarrolla en el hígado, donde aumenta la producción de glucosa, determinando la hiperglucemia en ayuno. Lo anterior estimula la producción de insulina de las células beta, pero cuando éstas no pueden producir la cantidad de hormona suficiente para contrarrestar la resistencia a la insulina, aparece la hiperglucemia. Otro defecto que favorece a la diabetes mellitus tipo 2 es la disminución del efecto de la incretina, en conjunto con el aumento de la secreción del glucagón en el periodo postprandial. Métodos de diagnóstico. Criterios para la identificación de trastornos en el metabolismo de la glucosa. La glucosa plasmática en ayunos. Los valores normales son menos de 100 miligramos sobre decilitro y diabetes sería más de 126 miligramos en más de una ocasión. En la glucosa plasmática 2 horas postprandial, los valores normales son menos de 140 miligramos sobre decilitro y más de 200 miligramos sobre decilitro se considera diabetes. Una glucosa casual o al azar se le consideraría diabetes si hay más de 200 miligramos sobre decilitro más signos y síntomas. Y una hemoglobina glucosilada en valores normales es menos de 5.6% y se le considera diabetes cuando hay más de 6.5%.
Como anteriormente se señalaron, los estudios empleados para el diagnóstico de la diabetes son la prueba de glucosa en ayuno, que es más de 126 miligramos sobre decilitro, la prueba de glucosa postprandial, que es más de 200 miligramos sobre decilitro. La prueba de glucosa casual o al azar, de igual manera, es más de 200 miligramos sobre decilitro y la hemoglobina glucosilada más de 6,5%. Manifestaciones clínicas. Mi paciente tiene de nombre María Guadalupe Chabelas Corona, tiene 50 años de edad, un peso de 61 kilogramos, talla de 1,59 metros, presenta diabetes mellitus tipo 2 y tiene antecedentes heredofamiliares de diabetes mellitus tipo 2 por ambos padres y cáncer de colon por parte de la madre. Paciente femenino de 50 años de edad con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 hace 2 años. Desde un inicio, la paciente recibe seguimiento y control. La paciente presenta una glicemia en ayunas de 190 miligramos sobre decilitro, una hemoglobina glucosilada de 8,1% e hipotensión en relación y acorde a los datos. Además, refiere fatiga, visión borrosa, polidipsia y poliuria. La paciente fue instruida por un profesional de la salud para que realice automonitoreo de glucosa sanguínea y se le sugirió realizar actividad física regular junto con asesoría nutricional. La paciente presenta buena adherencia al tratamiento médico, así como al control nutricional y actividad física. Manifestaciones clínicas de la diabetes mellitus tipo 2. Están principalmente caracterizadas por la triada del diabético, que es poliuria, polidipsia y polifagia. Poliuria es la condición clínica que se caracteriza por la producción de una cantidad excesiva de orina, es decir, más de 3 litros de orina al día. Polidipsia, sed excesiva que se acompaña de la ingestión exagerada de agua. Polifagia, ingesta de grandes cantidades de comida varias veces al día. También se encuentra el cansancio, la visión borrosa principalmente, la pérdida de peso y la debilidad. Las manifestaciones bucales de la diabetes mellitus tipo 2 son la xerostomía, que es la falta de saliva en boca, las caries, enfermedad periodontal y candidiasis bucal. Las manifestaciones bucales de mi paciente únicamente son caries y enfermedad periodontal. Tratamiento. En el área odontológica debe considerarse varios aspectos. Uno de ellos, y el más importante, es el control metabólico que haya tenido el paciente a lo largo de los años, así como el apego al tratamiento médico. Pacientes de larga evolución, de más de 10 años, o recién diagnosticados que han observado apego al tratamiento, han mantenido buen control, así como de presión arterial, y por ende no presenten complicaciones derivadas de la diabetes mellitus tipo 2. En estos pacientes, el tratamiento bucal no tiene restricciones. Ahora, casos de diabetes mellitus tipo 2 de larga evolución, con mal control metabólico glucémico, hiperlipidemia, con o sin alteraciones en presión arterial, en quienes existe un alto riesgo cardiovascular de daño renal y retiniano. En estos pacientes se debe de considerar y condicionarse el tratamiento bucal a la demostración de una mejora en el control metabólico y recordar que ningún paciente con una hemoglobina glucosilada superior a 10% debe recibir tratamiento en la consulta dental. Pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de larga evolución y con mal control metabólico que ya manifiestan daños orgánicos cardiovasculares como hipertensión, angina de pecho, arritmia, historia de infarto al miocardio, insuficiencia cardíaca, secuelas de infarto cerebral por trombosis, embolia o hemorragia cerebral, neuropatía periférica, insuficiencia renal, retiniano, isquemia en extremidades inferiores o amputaciones, entre otras complicaciones. En estos casos, la atención bucal debe considerarse al control metabólico, al apego al tratamiento médico y mejora de los signos vitales,
así para reducir riesgos, así como el manejo individual y global de cada una de las complicaciones en particular. Sin embargo, de preferencia no debe realizarse tratamiento odontológico. Mi paciente ya se encuentra en seguimiento especial por parte de un profesional de la salud y está cumpliendo y siguiendo al pie de la letra las indicaciones para poder estabilizar y normalizar sus niveles de glucemia, así como cambiando su estilo de vida, implementando el ejercicio y nuevos hábitos alimenticios. En el tratamiento odontológico es necesario recordar que en pacientes con más de 10% de hemoglobina glucosilada no se realiza tratamiento y de ser menor a este porcentaje se deberá administrar una profilaxis antibiótica debido a un elevado riesgo de infección por la inmunosupresión de la enfermedad. Se presenta un cuadro sobre la investigación de la profilaxis antibiótica, tanto en sus dosis y en su forma de preinscripción. El agente antimicrobiano o medicamento sería la amoxicilina, con una dosis preoperatoria de 2 gramos, es decir, una dosis antes del tratamiento odontológico, con un tiempo preoperatorio de 1 a 2 horas, es decir, con el tiempo en el que se debe de tomar antes ese medicamento, y quedaría de la siguiente forma: amoxicilina de 500 miligramos, tabletas vía oral, y la indicación sería tomar 4 tabletas que conformarían los 2 gramos 2 horas antes del tratamiento odontológico. Consideraciones. En las personas que reciben sulfonilureas deben evitarse los AINES, sulfonamidas y barbitúricos, porque se potencializa el efecto hipoglucemiante. Las tiazidas y otros diuréticos, en cambio, al interactuar con corticosteroides generan hiperglucemia. Los esteroides por sí mismos inducen un incremento de la glucosa. Los anestésicos locales con vasoconstrictores no están contraindicados en la diabetes mellitus tipo 2, siempre y cuando se empleen dosis y concentraciones adecuadas. Y en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que reciben ácido acetil salicílico como antiagregante plaquetario y que podrían requerir de cirugía, en este caso debe evaluarse con el médico si se suspende o no. Pronóstico. Buen seguimiento al tratamiento. El paciente sigue al pie de la letra las indicaciones del profesional de la salud, tanto en la realización de ejercicio, dieta balanceada y control glucémico. Buena higiene oral. Hay presencia de pérdida ósea, retracción gingival y gingivitis. Sin embargo, el paciente trata de realizar una correcta higiene dental y ya se le ha orientado para la mejora de esta. Buenos estudios y resultados. Desde hace 2 años que fue diagnosticada, sus niveles de glucemia y de hemoglobina glucosilada redujeron gradualmente y acude regularmente a cada una de sus citas. Buen pronóstico. La paciente está controlada y tiene un buen pronóstico. No ha sido ni ha salido con más de 10% en hemoglobina glucosilada y no ha tenido problemas en tratamientos odontológicos. Y finalmente, estas fueron mis referencias, artículos de donde extraje la información de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamérica de la Salud, de la Clínica Universidad Navarra, de un artículo de Enfermería Global, también de otro artículo de la Medicina de Familias Emergent y, claro, de los libros de Castellanos, Manejo Dental de Pacientes con Enfermedades Sistémicas, tercera edición, y de la Atlas de la Diabetes de la FID, novena edición de la International Diabetes Federation. Y eso fue todo. Gracias.